Orígenes, afirmaciones y respuestas. Hola, nuevamente bienvenidos a nuestro programa Orígenes, afirmaciones y respuestas. Estamos viendo las evidencias de la Biblia y nos toca el programa ahora segundo. Y quiero mostrarles primero esta imagen que tenemos en pantalla, que parecen dos animales, pero no son dos animales comunes. Es un león y una cebra, bebiendo juntos. No es Photoshop, esto es de verdad. Es decir, es una situación que es impensable que suceda en la naturaleza porque se introdujo el pecado, porque está la muerte entre medio. Pero esto no sucedía en ese Edén que tuvimos en un comienzo y el que esperamos tener algún día, donde estos animales podrán convivir amigablemente, hermanablemente podemos decir. Por lo tanto, busquemos nosotros en la Biblia otros significados que nos pueden llenar de gozo. Primero, debo contarles que no siempre ha pasado la situación que tenemos hoy día. Antes se creía en Dios, antes se aceptaba a Dios, se adoraba a Dios y se respetaba a Dios. Estamos en un mundo diferente ahora, donde el mundo ha tendido a dejar de creer en Dios. Se ha introducido una idea que se llama el cientismo, como que la ciencia moderna todo lo explica y todo lo puede explicar, lo cual no es así. Ellos tienen perfectamente sus limitaciones, porque la ciencia solamente se refiere y puede referirse a lo material, no a lo espiritual. Pero este cientismo ha pretendido que todo lo religioso simplemente es algo que es de la idea humana, que no tiene ningún sentido y simplemente como que lo ha sacado. La verdad es que las cosas religiosas tienen su dimensión y en la ciencia se restringe solamente a su dimensión física, pero lo espiritual es totalmente relevante para nosotros. Y es relevante porque hay cosas que no se pueden entender si no es por lo espiritual, por lo sobrenatural. Por lo tanto, el cientismo ha quedado como que es la idea dominante del día de hoy, pero no tengamos cuidado de que las cosas van a caer en su lugar en su momento. La ciencia operacional, que es la que practicamos todos, la que todos nos beneficiamos también, nos ofrece, por ejemplo, teléfonos, aviones, televisores, vehículos, todo lo que nosotros necesitamos para poder seguir viviendo cómodamente. Pero la ciencia histórica, la forense, es la que trata de interpretar el pasado con las ideas de hoy día, como que tenemos una evidencia, un fósil, y podemos pensar que es esto, es lo otro. Tenemos la libertad de hacerlo, pero cada uno lo hará con su propia filosofía, con sus propias ideas, lo cual no significa que es la verdad. Pero la creencia en Dios está fundada en evidencia formidable, y esa evidencia es la que vamos a ir excavando hoy día, llevándonos a nosotros a este terreno magnífico. Primero, Romanos 1, 20 y 21. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es decir, las cosas hechas se hacen visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El Señor ha puesto cosas para que nosotros entendamos su creación. Y les quiero primero presentar un verso bíblico que parece como que pasa, pero tiene un significado enorme. Y este es Génesis 2, 21, 22. Dice, tomó, este es Dios, de una de las costillas de Adán y cerró la carne en su lugar. O sea, tomó la costilla y la cerró en su lugar. Hizo una mujer y la trajo al hombre. Esto es la forma como el Señor tomó ADN del hombre para hacerla una mujer. Es decir, hizo un clon, básicamente, con el mismo ADN de Adán, hizo a la mujer. Solamente tuvo que sacar el cromosoma Y y duplicar el cromosoma X. Y con eso tuvo una mujer instantánea. Pero, ¿cuál es el punto que quiero hacer aquí? Que describe el Señor que a Adán le tuvo que cerrar la costilla. Y sucede que exactamente es lo que pasa hoy día. ¿Qué es esto? Adán regeneró su costilla. El hueso de la costilla es el único hueso que se regenera en nuestro cuerpo. Y lo único que hay que tener cuidado al sacarlo, los cirujanos por cierto, es cerrar el periosteum, que es como la cáscara que le está
como que le está rodeando. Es lo mismo que sacar un plátano y después cuidadosamente cerrar la vaina, la cáscara del plátano. Y así se deja cerrada y se regenera. Si no se cierra, no se regenera. Los cirujanos plásticos ocupan esto continuamente, pero tienen que cerrar y después la pueden volver a sacar cuando se ha regenerado. Por lo tanto, la idea es que Adán vivió con todas sus costillas porque es el único hueso que el Señor designó para ser regenerado. También les puedo contar de que el 90% de la gente en el mundo muere antes de tiempo. ¿Y esto por qué? Porque solamente un 4% de la población muere de viejo, un 6% de la población muere por accidente, con esto hacemos un 10%. Es decir, el 90% restante muere antes de lo necesario, antes de lo aceptable, por tener enfermedades prematuras y crónicas. Porque esas enfermedades prematuras y crónicas ciertamente no es el plan de Dios para que muramos antes de tiempo, sino que tengamos una vida larga y plena. Nosotros tenemos un lugar muy especial en nuestro cerebro que se llama el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal es la parte más importante que está aquí al frente de nuestra cabeza, la cual es la que toma muchas decisiones. Y le explico. Con el lóbulo frontal nosotros razonamos. Ahí se controlan los pensamientos y se controla el cuerpo. Pero más todavía, se controla la expresión emocional, la resolución de problemas, la memoria, el lenguaje, el juicio, el comportamiento sexual. Es en esencia nuestro panel de control, donde nuestra personalidad y habilidad de comunicarnos está presente. También incluye la habilidad de reconocer las consecuencias futuras de nuestros actos, elegir entre lo bueno y lo malo, suprimir las respuestas sociales inaceptables. Simplemente está dirigiendo como una función mental superior. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario todo esto? Porque como seres humanos tenemos que tener un control de nosotros mismos. Tenemos aquí un cuadro de los animales. Ahí está el ser humano abajo a mano derecha, pero ahí tenemos los otros animales con también sus lóbulos frontales. Como podemos ver, del gato bien pequeño, del perro bien pequeño, la ardilla, en fin. Nosotros tenemos una gran parte de nuestro cerebro dedicada a ese control de nosotros mismos. Y este lóbulo frontal es referido también por una escritora, Ellen White, en su libro My Life Today, en la página 148. Y ella dice así: los nervios del cerebro que se comunican con todo el sistema del cuerpo son el único medio el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afecta su vida más íntima. ¿No les parece parecido a lo que describimos del lóbulo frontal? Cualquier cosa que moleste, dice, la circulación de corrientes eléctricas en el sistema nervioso, disminuye la fuerza de poderes vitales y el resultado es disminuir las sensibilidades de la mente. Debe mostrarse a la gente que el balance correcto de los poderes mentales y morales depende en gran medida de la condición correcta del sistema físico. Todos los narcóticos y estimulantes no naturales que debilitan y degradan la naturaleza física tienden a disminuir el tono del intelecto y la moralidad. La intemperancia está en la fundación de la depravación moral del mundo. A través de la indulgencia de apetitos pervertidos, el hombre pierde su poder a resistir la tentación. Es decir, la tentación es algo que a todos nos viene, pero hay que resistirla. ¿Y cómo se puede? Teniendo nuestro cuerpo físico correcto. ¿Y cómo? A través de un lóbulo frontal bien establecido, bien comunicado con ese Dios. Es como que tuviéramos una antena la cual está recibiendo toda esa información desde el cielo, y de repente esa antena se rompe y ya no recibe más señales y quedamos incomunicados, por lo tanto incapacitados. Cambio de tema y voy a ir a Moisés. Moisés fue un gran hombre. Ahí lo vemos arrodillado frente a la zarza ardiendo. Y podemos inferir posteriormente que Moisés, y hay un versículo bíblico muy hermoso, que fue educado en las ciencias. En Hechos 7:22 dice: y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Estamos hablando acá de toda la sabiduría, es decir, estamos hablando de ciencia,
estamos hablando de medicina, estamos hablando de arte de la guerra, filosofía, religión, todo lo que incumbía a la sabiduría egipcia fue lo que él recibió. Ahora, con ese conocimiento, quiero enfatizar especialmente el conocimiento médico que él pudo haber obtenido de los egipcios. Y tenemos, por lo tanto, una información que es fantástica. El conocimiento médico de Moisés fue guiado por la revelación de Dios, no por lo que se le enseñó en ese momento cuando adquirió toda esa sabiduría. ¿Por qué digo esto? Porque se encontró en una de las tumbas mayores de los egipcios un papiro Ebers, que se llama el papiro Ebers, que era el mejor conocimiento médico del tiempo, el cual fue entregado dentro del reino egipcio. Y este libro, el papiro Ebers, habla de cómo se hacían las cosas en ese tiempo. Es interesante descubrir, sin embargo, que el conocimiento médico en la época, coincidentemente con el tiempo de la escritura que Moisés hizo de los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Números y Deuteronomio, más o menos por el año 1500 antes de Cristo, este libro, el papiro Ebers, prescribía, por ejemplo, que la cura para una espina incrustada decía que había que aplicar sangre de gusano y estiércol de burro, y cientos de otros remedios aconsejados por el libro médico egipcio, el papiro Ebers, incluían sangre de lagartija, dientes de cerdo, carne podrida, grasa hedionda, humedad de la oreja del cerdo, pezuñas de burro, excremento de animales, incluyendo perros, gatos y hasta de mosca. Ese conocimiento, por cierto, Moisés lo escuchó. Pero ¿se imaginan ustedes Moisés si hubiera puesto esto como tratamiento avanzado en la Biblia? ¿Cómo lo veríamos hoy? ¿Acaso nos imaginaríamos cómo se reiría la gente de este escrito? Pero no fue así. No fue así. Porque Moisés escribió lo que Dios le dijo. Y cuando leemos la Biblia hoy día, vemos que el aspecto médico que encontramos allí es actual, como si fuera escrita ayer. Veamos, por ejemplo, Números 5:1-2. Jehová, habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todos los contaminados con muerto. ¿Qué es esto? Es una instrucción sanitaria. Hoy día lo llamaríamos cuarentena. Hoy día lo llamaríamos aislar al enfermo para que sea tratado en forma aparte de la población común. Estos principios de cuarentena fueron enseñados hace 3.500 años atrás en la Biblia. En la Edad Media, cuando llegó también una plaga de lepra y la muerte negra también, no fue detenida hasta que la Iglesia intervino y separó a aquellos que estaban infectados con estas enfermedades transmitibles. Números 31, 22 al 23. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, el hierro, el estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá que purificarse y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto sino la esterilización? Y la esterilización que se hizo también descrita 3.500 años atrás. Les cuento una historia. En 1840, Viena era el centro de médicos, de los líderes médicos del mundo. Y moría en la maternidad, moriría una mujer cada 6 debido a infecciones. Y no podían saber qué pasaba. Cada mañana, lo primero que hacían los médicos al llegar al hospital, iban a hacer las autopsias de las personas que habían muerto el día anterior. Y después que hacían las autopsias, simplemente se lavaban las manos sin mucho cuidado y sin guantes. Y iban a la maternidad a hacer los exámenes pélvicos a las mujeres que estaban listas para los partos. Hasta que llegó un joven doctor llamado Ignaz Semmelweis. Este doctor Semmelweis era joven en ese tiempo y él llegó al hospital y sugirió a los doctores, mucho más antiguos, que se lavasen las manos. Los doctores, sin embargo, dijeron: ¿qué se cree? Llega recién y empieza a sugerir que nos lavemos las manos. Finalmente lo hicieron.
se empezaron a lavar las manos. Y al hacerlo, la mortalidad de esa maternidad fue reducida de un 35% a un 1%. Una norma tan clara, pero que también, por cierto, fue descrita en la Escritura. Levíticos 15, del 2 al 4. Nos dice, asimismo la persona que hubiese tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda, o si tocare inmundicia de hombre. ¿Qué nos quiere decir esto? Es más prácticas de salud, sanidad, que todas se listan en el Pentateuco. Las heridas en la piel, las descargas del cuerpo, todas las precauciones que hay que tener por las infecciones. Eso era el foco que tenía esto escrito de nuestra Escritura. Levíticos 14, 8 también nos dice, y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Esto es simplemente higiene. También dice Deuteronomios 23, 12 al 13, tendrás un lugar fuera del campamento, a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, un palo. Y cuando estuvieres allá afuera, haciendo tus necesidades, en realidad, cavarás con ella y luego al volverte cubrirás tus excrementos. ¿Qué es esto? Sino una letrina para mantener la higiene dentro de ese campamento. Y así Dios continúa dando indicaciones de sanidad que son totalmente vigentes el día de hoy. Hechos 17, 26. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Cuando nosotros miramos todos las habitantes de la tierra, podemos ver personas indias, personas de aborígenes, asiáticas, caucásicas, isleñas, esquimales o negros de África. Y todos ellos saben la diferencia que tienen por ADN, por raza, es solamente un 0,012%. Bien decía la Escritura de que una sola sangre fueron hechos todos. Todos los seres humanos, todos tenemos un 99,9% idéntico nuestro ADN. Por lo tanto, esta idea de las razas es una cosa pero totalmente secundaria. De hecho, entre dos personas que somos diferentes físicamente, hay un 0,2% de diferencia en el ADN. Pero por raza es 0,012. Por eso que las razas en realidad no tienen ningún sentido. Dice también un estudio de un doctor que las mutaciones debieron producir más de un 0,2% de diversidad entre los seres humanos, porque los modelos evolucionistas del origen nos llevan a ver que la diversidad genética humana es demasiado reducida. Y por eso es que se dice claramente que hubo un cuello de botella. Y ese cuello de botella es claro. Ese cuello de botella, que lo dicen los genetistas no cristianos, evolucionistas, simplemente están mostrando que hubo un evento en el cual sobrevivieron muy pocos. Y se podrán imaginar ustedes que estamos hablando de Génesis 7:11, donde Génesis 7:11 nos dice que el año 600 en la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas del Sidón fueron abiertas, el diluvio. Allí quedaron solamente 8 personas viviendo en esta tierra. Salmos 139, versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Miren lo que dice realmente. Tú me formaste en las entrañas, en mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Hasta muy poco se pensaba de que la madre era la que hacía el bebé en su vientre. Pero hoy se sabe que el bebé, ese ser que está allí, es un ser individual, con material genético propio. Y de hecho las células de la madre no lo reconocen necesariamente como de su propio cuerpo y genera rechazo. Y el sistema inmunológico de la madre debiera destruir esas primeras células del bebé que se están instalando. Pero hay unas sustancias secretadas por la placenta y por el bebé que promueven una suspensión del rechazo inmediatamente que se implanta en el útero. Y sin esta aceptación inmunológica que se produce entre los dos, nunca habría sobrevivido un solo bebé. Por lo tanto, los sistemas y los mecanismos están tal como dice que el Señor hizo las cosas. Levíticos 17:11. Porque la vida de la carne
En la sangre está. ¿Qué tiene la sangre? La sangre es un vehículo, pero fantástico. Es un diseño fantástico, la complejidad que tiene la sangre y nos hace dar honor y alabanza a Dios. La sangre mantiene la vida, proveyendo una función vital en las células, los tejidos, los órganos. Son la cuarta parte de las células del cuerpo. 5 litros circulan 14.000 veces al día por nuestro cuerpo. Y el corazón, y a través del corazón por 150.000 kilómetros de vasos sanguíneos. Regula el balance ácido-alcalino, el pH, provee oxígeno, saca CO2, los detritos, lleva vitaminas, minerales, lleva los mensajeros reguladores llamados hormonas, que son producidos por 15 órganos productores. ¿Qué función tiene la sangre? En la sangre está la vida. Bien lo dice la Biblia. Quiero ahora referirme a unas pruebas de ADN que se han hecho a estas dos poblaciones, los judíos y los árabes. Ambos, según nos dice la Biblia, son hijos de Isaac y de Ismael, que fueron los hijos de Abraham, o sea, tienen un abuelo común. Génesis 16 cuenta esta historia y el cromosoma Y de ellos justamente confirma esta historia. El Génesis predijo correctamente de que ellos eran descendientes del mismo hombre. El cromosoma Y, les recuerdo, este es el cromosoma Y justamente que estamos mostrando en la pantalla, el cual es cromosoma 23 y parte de él es el cromosoma Y, que pertenece solamente a los hombres. Pero los hombres entre ellos no se pueden mezclar. Por lo tanto, este cromosoma Y es el que puede identificar a poblaciones y que puede identificar justamente a los hijos, los nietos de Abraham y así toda la descendencia. Génesis 10:32 también nos dice, estas son las familias, los hijos de Noé, por sus descendencias en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Es decir, cómo se esparcieron por el mundo nos da otra clave, porque se descubrió que los aborígenes de Australia fueron la consecuencia del paso de esa población por la India y hoy día se pueden identificar genes idénticos entre los aborígenes y entre los habitantes de la India. Todo esto simplemente se va multiplicando porque es información que se va difundiendo. Por ejemplo, el doctor Stoneberg justamente está mostrando esta consecuencia de las poblaciones de aborígenes. Pero también se produjo un cuello de botella. Y ese cuello de botella ha sido también mostrado. Aquí tenemos la imagen que de mucha diversidad de repente quedó muy poca. Es decir, la genética nos dice que de repente la población mundial se redujo dramáticamente. Y la población de Europa se pobló solamente con 50 familias o con 50 hombres. Y por lo tanto la R1A y R1B son las dos líneas que pueblan Europa. Podemos verlo en esta imagen, lo rosado y lo rojo, prácticamente toda Europa. ¿Y eso qué hace ver? Todas las personas en Europa tienen prácticamente los mismos genes. No hay gran diferencia, no hay tremenda variación entre ellos. No así en África, que hay una tremenda variación entre diferentes tribus, entre diferentes habitantes. Ahora, la última tecnología nos ha llevado también a entender de los neandertales bastante más. Los neandertales, que es esta figura de la izquierda, los neandertales eran hombres, pero tenían los huesos más firmes y su cabeza más grande. Podemos ver esta imagen, que la cabeza era bastante más extendida hacia atrás y eso le permitía tener mayor cerebro, 1.650 centímetros cúbicos. Hoy día los hombres tenemos 1.360 solamente, pero definitivamente los neandertales son 100% hombres. Sigamos a Marcos 10:6. Pero el principio de la creación, varón y hembra los hizo. Efectivamente es una paradoja para la evolución, porque todos, hombres, animales, plantas, somos hombre y mujer, somos macho y hembra. ¿Por qué? Porque es necesario para que haya una mezcla y esa variación que viene de cada uno no produzca una malformación de los hijos. Es decir, pero para la evolución lo natural sería que fuéramos todos hermafroditas. No es así, somos complementarios. ¿Por qué? Porque así Dios lo dijo, macho y hembra los haré. La segunda ley de la termodinámica nos dice que todo el mundo se está desordenando. Hay pérdida de la distorsión de la información. Y ciertamente que es así. La Biblia lo sugiere también. Nos dice en Hebreo 1:11, nos dice, el mundo se envejecerá como una vestidura.
en Salmo 102, 25, 27, los cielos son obra de tus manos, pero ellos perecerán, mas tú permanecerás. Como una vestidura se envejecerán. Y porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. De la misma manera perecerán sus moradores. La Biblia decía de esta segunda ley de la termodinámica. Ahí tenemos un vehículo que ha sido oxidado porque está desintegrándose su información. Tenemos un edificio que también se está desintegrando su información hasta que se caiga. Hasta el cemento se desintegra porque pierde su condición. No menos los seres humanos. Los seres humanos que han sido hechos perfectos, pero tienen también su decaimiento. Nada crece, todo disminuye. Y ahora solamente les quiero compartir el último pensamiento sobre lo único que somos nosotros. Nuestras manos únicas. Una gran parte del cerebro se dedica a las manos. Nuestro lenguaje único, 100 músculos participan en nuestro lenguaje. La belleza que tenemos en el ser humano es única. Ahí podemos ver una mujer comparada con nuestros supuestos primos. Y así la lista continúa. Y quiero terminar con un verso bíblico. Salmos 139, 14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Nuestro corazón se goza cuando puede ver la maravillosa obra de Dios. Cómo los seres humanos nos hizo tan perfectamente, tan distintos de otros hermanos.